Sanssouci. ¿Y qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, ajo, ajo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Vero, Bella, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenas a todos, buenos días. Qué bonito en coro y todo eso. Muy bien. Bella, ¿podemos empezar contigo, por favor? El tiempo no existe tal como lo conocen. Se percibe de acuerdo a la velocidad de vibración, porque él está contenido en la vibración. En aumento, en velocidad de vibración, el tiempo se acelera. Es solo una percepción. No existe por sí mismo. Eso también cambiará, la percepción del tiempo. Por eso a veces el tiempo pasa rápido cuando hacen algo que los conecta. Como dicen ustedes, su nivel de vibración aumenta y perciben al tiempo como que pasa rápido. Cuando su velocidad de vibración baja porque no están conectados, haciendo algo que no les agrada, o sea, aburridos, su nivel de vibración baja y el tiempo se desacelera. Por eso se sienten aburridos, porque el tiempo está lento y su vibración baja. Es importante no dar lugar al aburrimiento. Elevar la vibración, lo que ustedes llaman hobbies, son lo que los saca del aburrimiento. Eleva la vibración y los conecta. El aburrimiento es energía en baja vibración, que se estanca. Vivir la vida con alegría, porque vivir con alegría despeja el propósito. Vos preguntas y preguntas qué hacer. Aquello que te haga feliz, para cumplir con el propósito, para no estancar la energía. Los que estanquen la energía pasarán a otra situación, no dimensión, situación. Irán a otro lugar con energías más estancadas, pero ese será de luz, allí. Por eso los seres especiales en este planeta son solo seres que vienen de diferentes situaciones. No comprenderían, por eso decimos situaciones más elevadas de vibración. Pero no se han elevado más, entonces volvieron a la Tierra. Son los seres que no se adaptan aquí, justamente porque vienen de situaciones más evolucionadas que la nuestra en la Tierra. Son lo que ustedes llaman guías, seres que comprendieron y traen luz. ¿Y qué es eso de la luz? Mas es solo acceder a un nivel menos denso. Es ver la forma de ascender en vibración y recordar la alegría. Mucha luz para tu camino, dicen ustedes. ¿Qué camino? El camino de la ascensión. Bueno, a mí aquí me recuerda toda esta canalización en parte, para mí representa luz y sombra en mi historia. Literalmente es luz y sombra en mi historia. Por un lado, parece la parte de no estancarnos en el aburrimiento, ¿verdad? No irnos a lo que no nos gusta hacer, a donde nos sentimos más densos. Pero por otro lado, en donde, entonces, ¿cómo le hacemos, no? Y es la parte, vivan con alegría, vivan con ese optimismo, y eso te desacelera, te da propósito y demás. Y yo vivo este parteaguas en mi propia historia, que siento que en mi propia vida
se vio la mayor parte del tiempo, yo ahorita tengo 45 años, pero la mayor parte del tiempo fue un espacio de tristeza, de depresión, esa cosa en donde no se nota tal vez así a primera vista. ¿Por qué? Porque siempre me dediqué como que a trabajar mucho, a hacer mucho, hacer y sobrehacer, Había muy ¿no? buen poker face, la verdad. A dedicarme a hacer y hacer y hacer. Y bueno, obviamente también me desviaba mucho en el tema de me voy a bailar, me voy a beber, me voy a echar relajo, me voy a comprar, porque era el tema de las compras, las compras, las compras. Y en esa parte uno parece que está bien, ¿no? Frente a los demás parece que está bien. Y también es que siempre tenía una relación larga y duradera. Entonces, bueno, pues si tiene novio y todo, pues parece que la lleva bien. Pero internamente, en mi propio proceso, así como lo había compartido la otra vez, desde muy pequeña sí me preguntaba si esto era todo. Si la vida, si esto era todo, ¿no? Cuando veía a mi papá trabajar diario y hacer la misma rutina, no solo por trabajar, sino que hacer la misma rutina y ver a mi mamá haciendo la misma cosa, de, bueno, ir al mandado, preparar la cosa, sí me preguntaba si eso era todo en la vida. Me generaba tristeza. O sea, ya había una tristeza, yo creo que ya era de otras líneas de tiempo, pero me generaba una tristeza por sí misma la vida. Y veía como si no habría otra cosa más allá. Ese más allá, no hablo de que buscara un extraterrestre, de que buscara algo más importante, sino vibracionalmente no entendía que era más allá. Hoy puedo entender que era, me buscaba a mí misma, buscaba mi propio camino. Y desde niña probablemente ya venía con la chispa interna de aquí no se viene nada más a entretenerse, venimos a encontrarnos. Entonces ese camino para mí fue muy prematuro, muy de niña. Esa búsqueda constante de charlas, de personas que hacen coach, de cosas psicológicas, de patrones de la astrología, de cómo funciona esto, de cómo funciona, por qué sentimos esto, por qué sentimos lo otro, de adentrarme a ese mundo buscando algo más. Pero caminando con una apariencia de pues todo está bien, hago lo que se supone debemos que venir a hacer a la tierra. Y eso es tener una relación, aparentemente una relación estable porque era larga esa relación, pero además siendo una persona que yo digo funcional, era muy trabajadora. Y cuando digo muy trabajadora es porque estaba obsesionada en trabajar y quedarme horas extras, aunque no me las pagaban. O saltarme la hora de lunch porque yo quería concluir lo que se tenía que hacer para ser eficiente en mi empresa. Sí tenía ascensos, sí tenía el sueldo que, ok, ponle más sueldo, apóyenla en esto, me llegaba a ser indispensable en mi empresa. Pero eso no me hacía feliz. Definitivamente no me lo hacía. Y a poder acceder a espacios donde mucha gente no accedía tan fácilmente. ¿Por qué? Pues porque no se sacrificaba, según mi mentalidad. Y bueno, pues gracias a recibir podía ir a comprar y tener y hacer y acceder a esas cosas que no fácilmente uno accede a temprana edad. Pero aún con ello, no era feliz. Y no era feliz porque profundamente llegaba el momento de la noche. Llegaba el momento donde ya todo se queda quieto y donde te enfrentas a ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué con ello? Y sentía una profunda Vacío. tristeza y una profunda obscuridad dentro de mí. Y cuando digo obscuridad, no digo porque habían vampiros y todo esto. O sea, para mí la obscuridad se refiere más a profundidad, a no sé quién soy, no sé qué estoy haciendo, que de verdad voy a tener que vivir esto por cuántos años, ¿no? Apenas tengo, no sé, 19 años. O sea, cuánto me falta, ¿no? En ver a mi papá a su edad, ya, a mí no estaba viejito, pero ya grande, me daba una desesperanza porque pensaba, toda una vida voy a tener que dedicarme a esto, a vivir, a trabajar, a caminar de esta manera. Y en un momento hasta me daba terror decir, tener hijos que les voy a tener que explicar cómo se vive la vida cuando ni yo misma sé cómo se vive. Fue un espacio, un pedazo bien denso, bien profundo,
y que cuando se empezó a fragmentar mi historia, una, porque me di cuenta que estaba embarazada, dos, porque mi relación se estaba fragmentando después de casi 10 años de relación, y tres, porque empezaba a venir todo esto en mi cara de te sientes más que deprimida, o sea, ya todo lo ves gris. Mi única tendencia fue a decir, me voy a quitar la vida. Esa fue mi primer faceta. Y cuando esta canalización habla de ello, definitivamente, antes de empezar esto, decía Jorge, tal vez sea bueno hablar de nosotros, ¿no? Tal vez sea bueno hablar de nuestra historia. Vero dijo algo que se me hizo muy importante. Y es recordé y entendí que a veces esas partes son las que van dando luz a otros y están hechas también para compartirse. Yo ahí rasqué y pensé, pues yo no sé de qué puedo compartir de esto, pero en la meditación que tenemos antes de empezar el podcast, a mí me llegó, habla de esta parte. No porque no quiero que la conozcan, sino porque pues se me ha olvidado. Y se me ha olvidado, ¿por qué? Porque ahorita lo que habito es vivir con alegría. O sea, ahorita habito con esa fórmula que trae la misma canalización, que es vivir con alegría. ¿Y cómo fue vivir con alegría? No, ha sido una transición de la noche a la mañana. O sea, nadie crea que es de un día a otro, ya decidí, caminé. No. Ha sido una transición muy larga, de años, de procesos, pero definitivamente sí, esa es una de las fórmulas. O sea, ir en el mismo presente. Y bueno, yo creo que voy a dar paso a que hable alguno de ustedes para después dar la otra parte. Ahorita. Jorge, ¿quieres comentar algo? Sí, creo que, o sea, es muy importante esta parte de que hoy vives una vida feliz y que estás contenta. No sabrías que tienes una vida feliz si no hubieras pasado por una vida triste, ¿sabes? O sea, no hubieras llegado a valorar, ¿no? No hubieras llegado a ver ese fractal de esto no lo quiero hacer todo el tiempo, ¿no? Creo que es muy importante porque muchas personas a lo mejor ahorita están en ese punto o en ese proceso en el que pues están deprimidas, están tristes, están pasando por una zona oscura, ¿no? Digo, siempre como típico comentario, ¿no? Al final del túnel siempre está la luz, eso es un hecho, ¿no? Y siempre pasa. A veces muchas personas tardan en ver la luz un ratote, pero si no tienes esas experiencias, si no vives ese tipo de cosas, no te llegan las otras, ¿no? Creo que no es que tengas que pasar por algo malo para que te dé algo bueno, no es ley, pero por lo regular siempre es como aprendizaje, ¿no? No precisamente que te pase algo malo, simplemente a lo mejor algo que no es tanto de tu agrado o es algo que te pesa mucho, eso a lo mejor puede ser esa parte mala, ¿no? No precisamente tienes que sentir, ves a alguien atropellado y dices, ay, ¿qué sentirá? Pues estás esperando que te atropellen, pues no va a pasar, ¿no? Y eso no queremos que pase, pero sí es muy importante hacerle mención a las personas que pues son etapas, son momentos, esto va a pasar, como todo pasa, ¿no? Como el tiempo pasa, ¿no? Como ese pequeño momento en el que uno, ahorita, por ejemplo, esa etapa de tu vida la ves y la puedes hacer y hablarla muy cortamente. En un espacio de tiempo tan pequeño, pudiste resumir ¿cuántos años? Hoy resumiste no sé, Casi 30 12, años. 15 años, no sé, en 8 minutos, 5 minutos, y contaste todo, porque era todo lo que sentías. Pero esos 8 años, ¿cuánto pesaron? O esos 15 años, ¿cuánto pesaron? Esa relación, ¿cuánto pesó? ¿No? Es la relatividad del tiempo, justo de lo que estamos hablando en este momento, que ahora se vuelven cortos, se vuelven momentos, se vuelven etapas, y ese momento te duró 1 año, 2 años. Esa tristeza te duró años, ¿no? ¿Sabes qué te diría? Que he observado, hubo un tiempo en que hice un grupo para gente que tenía depresión. O sea, creo que para mí son los más fáciles con los que puedo trabajar Empatizas. directamente. Es la gente que tiene profunda depresión y que quiere llegar al suicidio. Esos son como mis favoritos. Qué padre ¿Por grupo. qué? Porque definitivamente es un ya están en el mejor
punto Sí. para hacer el salto dimensional. O el ¿Sabes? otro salto también, ojo. También. Estás en la línea, Sí. estás en una línea muy difícil. O sea, o brincas o fue tu último brinco. Perdón. Mira, yo me imagino esto, cuando te lanzas a echarte un clavado, entre más profundo, más fácil tocas el fondo y con ese mismo fondo te llegas a impulsar para salir. Pero si tú, aquí viene el tema de la famosa ayuda, ¿no? Voy a ayudar para que no se vaya hasta el vacío, para que no toque fondo. No, a veces la mejor ayuda es darle un empujón hacia el fondo para que solito resurja. Y yo puedo darme cuenta de esto. Eso va a durar tanto como tú resistas. No es lo que dura en sí la depresión o el miedo, el enojo, lo que sea que tú quieras que se llame. Ya lo hemos hablado en las otras canalizaciones. Lo que dura es la resistencia a que suceda lo que ya está sucediendo, porque ni siquiera te está pidiendo permiso. Ya está sucediendo, ya estaba aflorando en mí la depresión, ya estaba sintiendo que con esto, yo creo que ya me estaba yo cuestionando desde niña qué vengo a hacer o qué con la vida, pero al no ir ahí y resistirlo, se persistió. Dice esa frase, lo que resistes persiste. Persistía y persistía, ¿y qué hacía? Lo maquillaba entre, tal vez necesito un trabajo. Y me iba a trabajar, yo ya son como 16 años, yo ya me iba a un trabajo. ¿Por qué? A mí no vivíamos pobres, no necesitaba realmente trabajar, pero que era necesito hacer. Vamos a hacer, vamos a pasar el día, vamos a sobrecansarnos para llegar y ya nada más tener que dormir y pum, no tener que vivir esto. Era como un aletargamiento físico y emocional interno. Pero todo el mundo al verme así decía, qué trabajadora persona, ¿no? Que, ay, mira, es funcional, es esto. No, muy detrás estaba esto. ¿Qué era? Yo te puedo decir hoy, era una búsqueda de mí misma. Era un no querer sentir el vacío. Como tú dijiste, ¿vacío? Sí. Y hoy por hoy puedo decirte, y ahora sí tal vez ¿cómo se dice? Voy a arruinar el final, ¿no? Pero ¿qué era el spoiler? Yo era, ¿qué era realmente ese vacío? El vacío era yo, porque realmente lo más profundo de nosotros es vacío. Ese vacío que tiene el infinito de potencial, pero que no tiene definida una sola cosa. Nosotros desde la mente decimos, yo soy mujer. Ya lo llené con una cualidad. Yo soy mamá, 2 cualidades. Yo tengo 45, 3 cualidades. Ya voy llenando de cositas. Pero a mayor vamos siendo nosotros, más vamos quitándonos. Ni tengo edad, ni tengo tiempo, ni tengo género, ni tengo número, ni nada. Soy todo al mismo tiempo. Soy ese vacío en potencial. Entonces, ese vacío es llegar a tocar el fondo. Es ya llegar a ser nosotros. En ese sentido, más profundo, más sincero, más honesto. Y nos da miedo. ¿Por qué? ¿A quién le da miedo? A la mentalidad, al ego. ¿Por qué? Porque empieza a desaparecer. ¿Quién soy yo? Todo y nada, simultáneamente. Perdón. ¿No? Por eso es muy interesante, tú hablas, Bella, de las situaciones de depresión mayor, donde la persona llega al punto de querer quitarse la vida. Tú has pasado por ahí, yo he pasado por ahí, tú lo sabes. Uh-huh. Volviendo a esto que hablábamos de traer un poquito más nuestra propia historia, yo recuerdo, yo empecé a estudiar medicina, mi profesión formal es médica, y recuerdo el momento donde yo tomé la decisión, en esta búsqueda, ¿no?, de la que tú hablas, que también la hemos iniciado desde que yo tengo recuerdo de mi infancia. Yo vivía triste porque no entendía el significado que estaba haciendo acá, un poco todo lo que tú decías. Y nunca voy a olvidar un momento a los 14 años donde yo estaba en un barco de una amiga mía, que estábamos navegando con su familia, y qué fue buenas muy amistades. Pudientes ahí en su barco. Pudientes en su barco.
Y entonces yo dije, ¿qué es lo que quiero? O sea, ¿qué vine a hacer yo? ¿Qué es lo que quiero hacer? 14 años. Y entonces dije, entonces me vi a mí misma al lado de la cama de una persona moribunda que estaba por morir. Y se abría como una puerta donde algo entraba o salía, yo no sé, pero algo sucedía. En ese momento donde la persona estaba muriendo, me venían imágenes casi visuales, ¿no? Y entonces yo decía, claro, ese momento donde la persona está por morir es un momento, es la gran oportunidad, es la gran oportunidad para despertar. Y entonces dije, bueno, ¿de qué manera yo puedo estar al lado de una persona que está por morir y ocuparme de eso? Dije, bueno, siendo médica, qué mejor, qué mejor sitio, ¿no? En ese momento era, bueno, lo que yo conocía con mi estado de conciencia, la única forma era ser médica y estar al lado de los moribundos. Y así terminé pasando por, bueno, la medicina familiar, pero me terminé trabajando con cuidados paliativos. Y en ese momento de la muerte, todas las suicidio, pero yo digo de las personas que realmente se van a morir o les dicen te queda un mes de vida o te quedan 2 días. Yo he visto casos, y no son la mayoría, pero sí los he visto, de personas cuando se termina, y trayendo un poco este tema del tiempo del que hablábamos, toman conciencia de que no tienen tiempo, de que el futuro no existe. Porque tú decías, yo estaba deprimida, pero me distraía con un trabajo que me iba a traer más cosas y entonces iba a trabajar para después, un poco lo que hablábamos en la charla anterior, esta concepción lineal del tiempo. Y alguien que va a morir no tiene un no tiene un después. En 2 días puede que me muera, o en 4. Y entonces ese dolor es tan insostenible que en una depresión lo podemos resistir. En un diagnóstico de muerte no se puede resistir, porque la muerte es la última gran maestra. Yo creo que la muerte es la gran maestra. La muerte y la enfermedad grave son las 2 maestras más contundentes en esta vida que pueden hacer que el habitar el sufrimiento se vuelva tan insostenible que tengamos que sí o sí generar una grieta donde ese vacío o ese espacio, a mí me gusta llamarlo espacio, que incluye todo lo que hay en nosotros y en todo, se haga presente, esa paz, ¿no? De la que se habla en las religiones como el cielo, heaven, ¿no? Que en realidad es un estado de paz, es un estado de presencia, donde no hay pasado, no hay futuro, hay aquí, hay ahora, hay aquí, hay ahora, no hay dónde escapar. Entonces sí siento y traigo esto, ¿no? de la muerte como gran maestra, y pienso, de vuelta, volviendo a lo autobiográfico, en mi propia vida, mi gran iniciación fue la muerte de mi madre a los 21 años, donde yo entendí cercanamente, o sea, digo, no hay nada que podamos planificar. Si hay algo que yo jamás imaginé en mi vida era que mi mamá muriera a mis 21 años y yo me quedara sola, porque mi padre tampoco estaba, pero no estaba. Y la muerte como una entidad tan concreta, ¿no? Que relativiza tanto la vida. ¿Qué es la vida? ¿Cuánto dura la vida? ¿Qué hacemos con la vida? ¿Y qué hacemos con la muerte? ¿No? Y entonces yo tengo un ascendente en Escorpio, o sea, la muerte es algo que tengo muy presente constantemente, pero como dice, hay un autor muy conocido a nivel mundial que se llama Borges, que dice, lo mejor que puedes hacer para vivir tu vida bien es construir tu casa frente a un cementerio, para ver todos los días que ahí es donde vas a terminar. Y Castaneda dice, tener conciencia de que la muerte está a un brazo de distancia de nosotros y nos acompaña a cada paso, ¿no? Entonces la muerte nos acomoda tan rápido las ideas, la conciencia de la impermanencia, porque la muerte es eso, es la conciencia de la impermanencia. Y no es solo la muerte física, son todas estas muertes, estos apegos a de los que nos cuesta tanto soltar en la vida, ¿no? Esas pequeñas muertes que nos van preparando para esa gran muerte que hemos transitado, parece ser, tantas veces y seguiremos transitando. Pero creo que es una práctica diaria, ¿no? De estar, todo está muriendo a cada instante. Nuestra mente ilusoria es la que se está agarrando a las ideas de estabilidad. Entonces no quiero que cambie. Si algo cambia, me pongo ansioso, me deprimo porque las cosas no son como yo creía que las cosas tenían que ser. Entonces me viene esto, ¿no? Como la muerte, como también, digo, ¿no? Que
cuando dudamos, ¿qué hago esto? ¿Qué hago lo otro? Yo me acuerdo un cura en el hospital que hacía parte de la formación de los cuidados paliativos y a sus alumnos los ponía en una cama y les generaba una escena de su propia muerte, ¿no? Y entonces cuando tú dudas, cuando la mente se pone el ego se pone muy, muy, muy presente, para mí no hay mejor recurso que imaginarte el instante de tu muerte. Estás en tu lecho de muerte. Una vez lo soñé también, tuve un sueño que fue muy iluminador, donde yo era una viejita, pero vieja, parecía como de 100 años, toda arrugada, y me miraba al espejo y sabía que estaba por morir. Y miraba para atrás mi vida, y tenía tanta claridad de lo que sí y lo que no. ¿Para qué hice todo eso? ¿Y para qué tuve tantos miedos? ¿No? La muerte puede traer tanta claridad. La cercanía de la muerte o la idea de la muerte, ¿no? Donde ya si tomamos ese recurso como último recurso es porque realmente estamos atrapados por completo por nuestra mente. Y ahí es donde está la posibilidad de despegarnos de esa identificación con el ego, de eso que creemos ser. Y eso creo que es lo que llamamos despertar. Despertar. Ahí me gustaría preguntarle a las dos, porque las dos ya lo hablaron en tiempo pasado. A lo mejor no se dieron cuenta, pero hablaron en tiempo pasado. El me sentía, el viví, el experimenté, ¿no? ¿Cómo saben que ya son felices? ¿Cómo lo que ustedes sentían ese de me falta algo, no estoy completo, esto va a ser todo en mi vida, esto va a ser... estoy pasando por una mala racha, ¿no? Obviamente, pues pasas por una mala racha cuando ya entras a una buena racha, ¿no? Pasas por una tristeza cuando ya entras en una alegría, ¿no? Son claros oscuros, ¿no? Es esa dualidad de blanco y negro. Y ustedes ya lo mencionaron mucho. Yo ahorita ya vivo feliz, ¿no? Ahorita ya no tengo esa depresión, ya no tengo nada de eso. Pero ¿cómo identificas, cómo le ayudas a la persona? Porque este es el bottom line, la idea principal de esto es cómo puedo encaminar a alguien a caminar esto que ya caminé, ¿no? ¿Cómo puedo identificarle? ¿Qué tips? No tips, o sea, ¿de qué manera empiezas ya a caminar dejando atrás las cosas? Porque no es como un día me desperté y ya soy feliz. Qué bien, voy a caminar, voy a andar, ¿saben? O sea, creo que ya sé a dónde van, pero me gustaría identificarlo, porque ya hablan a toro pasado, taurinamente hablando, ¿no? O sea, ya hablan como un suceso que ya sucedió, que ya no está en su vida presente. Sin embargo, es un sentimiento que todos los días pasa. El sentimiento de tristeza, de añoranza, de dejas a tu hijo en la escuela y lo extraño. Eso es tristeza, perdón. Pasa el tiempo y a lo mejor Vero se acuerda de su mamá, ¿no? Y la añora. Y es tristeza también, ¿no? Y es vivirlo y es experimentarlo, a lo mejor diferente a como era antes, ¿no? Yo estoy a un día de conmemorar 13 años de la partida de la persona más importante en mi vida. Y es eso, ¿no? O sea, es tan relativo porque justo ayer hablaba con una amiga que tenía 4 años que también partió una de las personas más importantes en su vida. Y sus 4 y mis 13 se sienten como 2 días. Es tan relativo el tiempo en esas cosas. Es tan relativo. Entonces, ¿cómo poder moverte? ¿Cómo identificar eso? No sé si recuerdan que casi siempre, a mí me gusta mucho traer este ejemplo, imaginándome la montaña rusa. Sí, o sea, definitivamente creo que para mí es la imagen más fácil de poder responder esto y fácil. Si cuando vamos, imagínense una montaña, pero no se imaginen solo una de 2, 3 subiditas y bajaditas, o sea, una de esas bien complejas, grandotota, así de esas complicadas, ¿no? De ese tipo de montaña rusa. Porque esto me da más pie a decir, hay crestas y valles, hay subidas y bajadas. Y yo contemplaría esta bajada como mi punto de depresión más profundo. Cuando venía bajando, que fue una subida que me subí, y era tan proporcional la subida como fue tan proporcional, obviamente, la empinada de la bajada.
ahí yo vería ese tema como la más grande depresión. Pero después sigues el camino. O sea, una vez que pasaste la bajadota, ¿qué sigue? Pues otra vez viene el carrito andando, de repente viene otra vez una subidita, ¿no? O sea, tarde que temprano te vas a encontrar otra. Pero esa otra subida no es la subida que pasaste atrás. Por ende, la bajadita va a ser proporcional a la otra siguiente subidita. O sea, aunque parece que yo ya me conozco las bajadas, entre comillas, aunque parece que yo ya me conozco la depresión como es, efectivamente no es así. Porque cada momento y cada instante presente, que quiere decir el propósito de la vida, que es el movimiento, llevar mi carrito hacia adelante, por decir de una manera, me va trayendo una subidita y bajadita nueva. Cuando yo creí que ya lo he visto todo, no, me enseña una diferente. Y esa nueva diferente, esa es la diferencia. La gran diferencia. Cuando tú estás presente, te das cuenta que esta pequeña depresión que ya llegó, o esta gran depresión que ya volvió a llegar, entre comillas, no es la vieja depresión. Esta es una nueva. Esta trae un nuevo elemento. Esta es proporcional a quien soy yo ahora. Y eso le da un toque, un sabor distinto. Tal vez ahora soy más consciente, de que no me voy a morir, de que es más, soy eterna. Entonces, eso ya no da una profundidad de, ay, estoy deprimida, ¿qué voy a hacer? Ya no voy a lograr nunca nada en mi vida. Algo cambia. La depresión no se vive igual. Entonces, aparentemente estoy viviendo depresión, pero no soy yo la misma, porque no estoy en la misma posición en el carrito, básicamente. Sí. 2. En el momento en que viví la gran depresión y que dejé de resistir la bajadita, ¿qué pasó? Como tú dices, ¿cómo salieron de ahí? Simplemente quité el freno, quité el resistir que no venga la bajadita y me dejé ir en la bajadita y me la aventé. Una vez que tú quitas la resistencia, entonces vives la experiencia. Eso es, parafraseando lo que decía Vero hace rato, es un estado de paz. Más allá de decir felicidad, se llama estados de paz. De paz significa aceptar el momento presente como está siendo. Entonces, aunque es una depresión muy grande, la puedes vivir con paz, que es, ya no la resisto. Ya no hay nada que hacer, simplemente la vivo por sí misma. Entonces, ese es un estado diferente. ¿Qué implica cuando yo digo, ahora vivo mejor mi experiencia? Es que sí, hay depresión, hay alegría, hay enojo, hay preocupación, hay todo, pero sin resistencia. Entonces, eso hace que mi viaje en el carrito de la vida, en esa subidas y bajadas, haya menos resistencia, fluya más rápido. Eso lo hace más pacífico mi camino. Esa es la diferencia. Y también yo agrego, primero aclaro que no estoy viviendo en este momento de mi vida unas subidones y unos bajadones que ni te cuento ya. No es que yo ya la pasé y estoy feliz y está todo bien. Pero entiendo que no es todo, ya estás en la cúspide, ¿no? Me queda claro, todos los días tienes subidas y bajadas, diario, obvio. Pero sí entendiendo que primero la aceptación a mí me interesa como aclararlo un poco porque a mí me confundió un tiempo esto, ¿no? Hace bastante tiempo la aceptación incondicional de las circunstancias, pero no es aceptar todo lo que pasa y tirarme y que la vida me pase por arriba, sino es la aceptación de los estados internos, ¿no? Y por otro lado, esto del ¿cómo le llamas, Bella? ¿Rail? Porque aquí le llamamos montaña rusa. La montaña rusa, sí, La es montaña que... La montaña rusa. Bueno, Estados Unidos. que en realidad nosotros lo vemos como algo lineal, como primero hay una bajada, después hay una subida, después hay una bajada, pero en realidad una no puede estar sin la otra. Y el propósito de la subida es la bajada y el propósito de la bajada es la subida. Y entonces, nosotros cuando subimos,
de alguna manera, hablando en términos de luz y sombra, lo que estamos trayendo es luz para iluminar esa sombra que está abajo. Entonces, cuanto más subimos, más luz tenemos para iluminar la sombra proporcionalmente. Entonces, es frecuente que cuando tenemos pequeños pasos de tomas de conciencia internas, de repente se nos presenten situaciones muy complejas en nuestra vida, donde yo muchas veces dije, después de tanto trabajo espiritual y subirme a la montaña y tomar 80 plantas y me vuelve a pasar esto, pero no es que me vuelve a pasar, hay algo más profundo que está disponible para ser iluminado. Todas esas situaciones, todos esos dolores, todos esos temores que estaban en sombra y aún están condicionando mi vida sin que yo me dé cuenta que lo están haciendo, están condicionando mi realidad y recreando mi realidad y proyectando mi realidad desde la sombra, empiezan a ser iluminados. Entonces no es que antes no estaban y ahora están, simplemente que los estoy viendo. Entonces cuanto más conciencia tomo de quién soy yo verdaderamente y cuanto más permito que las cosas sean, a veces sombras más oscuras empiezan a aparecer. Por eso también sucede que después de trabajos espirituales muy fuertes, a veces son como cirugías espirituales, de repente pasen cosas catastróficas en la vida y vos decís, estuve un mes encerrada en un monasterio y salgo y es el caos total. ¿Qué sentido tiene? Porque en realidad solo está emergiendo a la superficie, es como un lago. Cuando el lago está turbulento no se ve la basura que hay. Ahora cuando el lago se tranquiliza, todo eso que estaba en el fondo puede emerger y simplemente lo vemos. Pasa que antes nosotros teníamos tanto ruido que ni siquiera éramos conscientes de que eso estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque se manifestaba en nuestras situaciones externas y de repente lo empezamos a sentir en nosotros. Entonces, entender que el propósito de la bajada es la subida, el propósito de la subida es la bajada, y que no es que después del dolor, después del sufrimiento viene la felicidad. No, el sufrimiento, el dolor es el compost, es el camino, es la llave, es el terreno de transmutación y es el mismo dolor el que se transmuta en felicidad. Por eso digo, felicidad, bueno, qué palabra, ¿no? En aprendizaje, habría que ver qué palabra le resuena más a cada uno. Pero en la linealidad parece que fuera una bajada después de una subida y una subida de una bajada. En realidad todo está incluido en lo mismo. En la bajada está el potencial de la subida y no hay forma de subir sin el impulso de la bajada y no hay forma de bajar sin el impulso de la subida. El tema es que, como dice Bella, ya no es la subida más empinada, ya empiezan a ser subiditas y bajaditas cada vez más tranquilas, y que creo que las tendremos hasta el día de nuestra muerte, porque tenemos un cuerpo emocional del cual, gracias a Dios, no nos podemos escapar, porque si no, no podríamos sentir empatía por las personas y amor, y vamos a seguir subiendo y bajando hasta el día de nuestra muerte. Y bueno, yo aquí diría, porque me gusta siempre recordar las primeras canalizaciones, que es ¿cuál es el propósito? ¿La subida o la bajada? En realidad ninguna. Está haciendo el movimiento por sí mismo. Pues el viaje, ¿no? El movimiento por sí mismo. Ir, el viaje, la experiencia. Entonces aquí no hay favoritos. Tan pronto tú te agarras de un favorito, como a mí solo me gusta estar arriba, o a mí solo me gusta estar abajo, es un sufrimiento la vida, porque estás resistiendo el movimiento que evidentemente se te va a dar. Aquí es donde aparecen los famosos, entre comillas, mal llamados accidentes, ¿no? Situaciones desafortunadas que de repente surgen que ni te esperabas. En esencia no es eso, más que un correctivo regresa al movimiento, sigue al movimiento. Ahora, no nos gustan esos desafortunados, aunque normalmente tendemos a ir más por esa línea, ¿no? Ay, bueno, ya hasta cuando ya sea la última, ¿no? Denme un empujoncito. ¿Qué sucede? ¿No te gusta ese vía? Bueno, opta por ir tú mismo hacia ese camino. ¿Cuál es ese camino? Porque a veces uno dice, ok, ya entendimos la cosa, pero ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? ¿No? ¿Y cómo resuelvo esto? Al final no tengo herramienta. Y si hay herramienta, a mí me gusta mucho este personaje, Bashar, y a veces compartimos con Vero de él, he compartido también con Jorge, y por ahí lo podrán encontrar. Es un personaje que trae algo muy, muy propositivo, muy concreto, y es una fórmula muy concreta, y es hacer eso que mayor te resuene,
que mayor te resuene, tanto como puedas hacerlo, sin expectativa. Eso es muy importante. Y eso es bueno, sí, a mí me gustaría, claro, ahorita ya soy mamá, tengo que trabajar, tengo que limpiar la casa, todo, pero lo que más me gustaría es pintar. Obviamente no voy a dejar de ser mamá, ni dejar el trabajo porque necesito pagar la renta. ¿Y cómo me voy a ir a hacer lo que más me gusta, que es hacer pintar? ¿A poco voy a vivir de eso? No, no estamos hablando de eso. Hablamos simplemente de que cada instante siempre tienes opciones a hacer. Tal vez te toca barrer hoy, pero tú tienes la opción de barrer contenta o barrer enojada. Tú tienes la opción de empezar a barrer o empezar a sacudir. Tienes la opción de entre sacudir o primero echarte un pedacito de una novelita en Netflix, por ejemplo, y luego ya seguir sacudiendo. Siempre tienes opciones, siempre tienes posibilidades, porque nosotros somos posibilidades, somos ese vacío literalmente, que está lleno de infinitas posibilidades. Entonces, cuando tú estés en el presente, mira la opción que más te resuene y de esa, la que sigue, que más te va resonando, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Solito el camino te va a ir iluminando. ¿Por qué? ¿Porque hay un camino? No, porque lo que estás haciendo es ponerte en una vibración de resonancia. Y ese camino de mayor resonancia y vibración, que le llamamos vibración elevada, es lo que te empieza a posibilitar lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, porque es tu vibración la que te va conectando, reconectando con tu esencia, que es alta vibración. Entonces, ese camino se te va abriendo, y cuando menos te das cuenta, llevas, no sé, 1 o 2 días caminando eso y abriste otra nueva posibilidad que no habías visto antes. O sea, el camino está dotado de infinitas, pero no lo ves. Cuando estás terco que solamente es una vía, no puedes ver las demás. Entonces, cuando menos te das cuenta, gracias a esa alta vibración que estás teniendo, que es hacer algo que te agrada, hacerlo de la manera en que te agrada. O sea, sí, voy a limpiar, pero ¿limpio peleándome contra el mundo porque no recogieron los zapatos? ¿O limpio diciendo voy a ponerlo mientras pongo mi canción favorita? O sea, son 2 formas de tomar la misma cosa. Entonces, perdón, ¿puedo? Sí. Limpio, entendiendo que el acto de limpiar es una gran oportunidad para estar en el instante presente. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando recién lo conocía a Manu, a mi expareja, que para mí la espiritualidad era una cosa y la vida terrenal era otra, hace mucho tiempo, ¿no? Y entonces, cuando nos fuimos a vivir juntos, yo estaba barriendo y él me dijo, no estás presente. Y yo le digo, pero estoy barriendo, no estoy presente. Me dice, si no estás presente cuando barres, no estás presente con nada. Me costó mucho tiempo entenderlo. Hasta que un día, claro. Yo le hubiera pasado la escoba, así de, no estoy presente, pues preséntate tú y bárrele, papito. Sí. Tuvimos que terminar nuestra relación para que yo un día estuviera barriendo y de repente conectara con el sonido, el de la escoba, el movimiento, ver los pelos de la escoba como pasaban por el piso, mi contacto de mis manos con la madera de la escoba, lo cálido de la madera de la escoba. Digo, claro, es como dicen los maestros Zen, que es estar iluminado, ¿no? Cuando tomo té, cuando hablo, hablo. O sea, estoy aquí, estoy presente con lo que estoy haciendo. Porque si no, el instante presente siempre es un obstáculo para el siguiente instante. Y nunca vamos a encontrar paz en el siguiente instante si no lo encontramos en el instante presente. Porque el instante presente es lo único que existe. Entonces, si yo digo, voy a agarrar para después ver mi canción favorita, de alguna manera estoy buscando la felicidad en el instante siguiente. Entonces, estar presente con lo que estoy haciendo, digo, como un complemento, no como excluyente, pero la importancia de estar presente en el instante en lo que estoy haciendo, porque si me resisto a barrer y a limpiar, probablemente termine teniendo un trabajo donde me tenga que dedicar a barrer y a limpiar durante 24 horas, porque la vida nos presenta, como decía Bella, aquello que resistimos, lo que resistimos persiste, ¿no? Entonces creo que es algo de cada instante, o sea, la espiritualidad, entre comillas, por ponerle una palabra, es estar al acecho de cada momento en el cual nuestra mente resiste. Es un estado de acecho de nuestra mente, es un estado de acecho a la resistencia de nuestra mente
al instante presente. Porque otra cosa que dice Bayard, no importa lo que pasa, o lo dicen las canalizaciones, y bueno, es una verdad, ¿no? Aceptación incondicional de las circunstancias. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa tiene un sentido, no importa lo que pasa, importa lo que yo hago, cómo yo percibo lo que pasa. ¿Lo acepto o lo resisto? Si lo resisto, persiste. Si lo acepto, me transforma. Entonces es muy concreto esto, estar atentos a cada instante. También podemos divertirnos y distraernos, lógicamente, todo es rítmico en esta materialidad, en este mundo material. Hay un tiempo para todo, hay un tiempo para hacer el trabajo espiritual y también hay un momento para bailar y divertirnos con nuestros amigos y olvidarnos de todo. Pero digo, en nuestro día a día, estar atentos a cuántas veces resistimos la mayor parte del tiempo. Dicen los estudios, hay un estudio que dice que tenemos 60 o 70 mil pensamientos por día, el 95% de los cuales son recurrentes y negativos. ¿Y eso qué es? Resistencia al instante presente, la mayor parte del tiempo. Sí, yo observo, yo también estaba, fíjate, Vero, que yo también estaba muy al acecho de ello y debo reconocer que para mí fue una etapa donde yo le llamaba ese trabajo de sombra, ¿no? De estar, de ver por qué siento esto, cómo, desde dónde nace mi pensamiento, desde dónde nace mi resistencia, sentir, y era un proceso, ha sido un proceso. Pero también me di cuenta que a un momento ya se había hecho como hasta obsesivo, debo reconocer, dentro de mí, ¿no? Esa fue mi experiencia. Muy obsesivo a estar en por qué, cómo y demás. Y al siguiente día otra vez estaba barriendo. Y al tercer día otra vez estaba barriendo, ¿no? Por decir algo como esto, ¿no? Seguir barriendo y seguir barriendo. Decir, por más que estoy presente, por más que he aceptado, por más que vivo, por más que... ¿Qué hay detrás? Y detrás y detrás. Y me daba cuenta que detrás seguía habiendo nuevas experiencias y infinitas experiencias. ¿Por qué? Porque mi atención estaba ahí. Muy ahí, muy ahí. Y era como un desdoblamiento que se dio. Esto puede ser infinito. De ahí es donde empezó a surgir esto, de hacerlo con alegría, de que, ok, te das cuenta que lo puedes hacer, pero como tú dices, dentro de ti lo puedes hacer resistiéndolo o poniendo un buen ingrediente. En este caso ponía música. Cuando había música, veía que mi vibración cambiaba. Entonces me era más fácil observar que mientras barría, tenía procesos y de ese proceso llevaba otro proceso y de otro proceso. Al siguiente día barría y empezaba yo a retomar más con alegría ese momento. Y yo estaba iluminándole, dando algo de mí que era presencia, que era energía creativa también a ello, ¿no? Porque ya nada más era como, ya está ahí todo duro, ¿no? Y me imagino como a los maestros zen que nada más barre, pule y encera, ¿no? O sea, a un momento desde ahí dolorosa la cosa. Y llegó este maestro, porque para mí representa un maestro Bashar, que iluminó mi vida en este sentido. Y eso, no todo tiene que ser tan rígido o tan duro. También hay algo y mira, hay una fórmula. Sigue. Sí vas a llegar a barrer. Y tienes que llegar a barrer, porque si no, ¿quién va a barrer la casa? Pero ¿quién dice que es lineal? ¿Quién dice que tienes siempre que irte al acecho? Lo vas a hacer cuando estés ahí. Pero también puedes optar ahorita por esta. Y entre esa alegría, iba con esa vibración y terminaba teniendo un día ganas de barrer. Ay, no, ahora sí tengo que barrer. Y barría desde otra vibración. Empezaba a cambiar. Ya no era desde el mismo approach que yo estaba teniendo. Así, forzada. Y me di cuenta que me fue sacando. Y me fue sacando y empecé a ser más aceptando la vida, aceptando el cambio e iluminando desde otro lugar que no conocía. Porque no conocía la alegría. No la conocía. O sea, definitivamente era un lugar donde era muy ajeno. Y mi hermano que está aquí era un hermano que siempre estaba como jijiji, jajaja, vamos, esto, lo otro. Alegría y la vida y la vida contento. Y decía yo, pero que esta persona que no tiene idea de qué es lo que es la tristeza, ¿no? Y digo, qué bueno, pero a la vez yo no conocía ese espacio. Tan pronto como empecé a conocer ese espacio, volví a reconectar con él. O sea, volví a encontrarme
con él. De, Mm. ya sé de lo que él habla. Ahora Mm. entiendo, ahora podemos reírnos de chistes. Bienvenida a mi por mundo. ejemplo, ¿no? Bienvenida a Era mi otro mundo. espacio, ¿no? Y veo que este es un nuevo espacio que los nuevos seres y niños que están llegando a la Tierra ya traen, ya lo traen muy integrado. Nosotros lo vemos más en una forma más complicada, pero ya lo traen más integrado. Es que más ya nacen con el chip integrado, mija. Es lo que tú no sabes. Pero bueno, chicas, todo tiene que acabar. L- las dejo con esta que encontré, que es de Carla Morrison. Se llama Todo pasa y dice así: la vida es un proceso, cada quien construyendo su reto y al mismo tiempo uno sintiendo rincones inciertos. Miro al cielo, pido al mundo respuesta a esto que me está comiendo, pero debo excavar mis adentros. Que aunque aquí todo está muy bien, mi mente no deja de correr. Que todo pasa, que la vida de repente me alcanza, que estoy cansada, mi mente necesita calma. Pero sé que lo voy a lograr. Eso es todo. Bonita, gracias. Quiero agregar un pequeño pedacito. A ver. Es una Y es canción ya para- escrita, ¿eh? No creo que te vayan a hacer caso, pero... Y es para aquella persona, porque lo siento decirlo, aquella persona que contempla concluir con su vida, aquella persona que dice yo tal vez, yo voy a hacerme algo, yo voy a concluir con mi vida. Yo te voy a decir, contempla muy bien esto porque, como lo entendí a través de las experiencias con plantas maestras, fue aquel que resiste, persiste, y esta nueva línea de tiempo en que tú te vuelvas a reencarnar va a ser para repetirlo. No hay forma de huir. Tal vez estás concluyendo con este cuerpo, pero volverás a reencarnar para vivirlo y tener que pasarlo. Entonces te aseguro que no vas a querer vivir nuevamente lo que has vivido. Y es un atrévete a permitir cruzarlo. Ya en esta, ya estás. Atrévete, suéltate y pide ayuda. Pide, sabes, no sé cómo vivir, acompáñame. También es parte de ello. Sin embargo, regresará. Yo sé que al final cada uno elige lo que quiere elegir, pero te pido que lo contemples. Y que hay muchas personas pasando por la misma situación que solo pueden ser ayudadas por alguien que ha pasado por la situación por la que tú estás pasando ahora. Esta situación tiene un propósito y que es el de iluminar el camino de otras personas que están en el mismo pozo oscuro en el que estás y que es muy difícil llegar a ese lugar si no lo hemos pasado nosotros mismos. Ok, muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. Gracias, Hasta la bye. próxima. Adiós. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.